Amigos, llegamos a la última media hora y este es tu programa Trazando la Plomada. Te decimos los números, el número telefónico 224-4539, 224-4539 es el teléfono de la oficina para que durante la semana puedas contactarte con nosotros y pedir oración por alguna necesidad, alguna inquietud del programa. Estamos para servirte, no olvides. 224-4539. ¿Dejaste algo en el programa anterior, en la media hora anterior, César? ¿Dejaste una inquietud? Sí, miren, la verdad es que después de leer este verso que dice, sean santos porque yo soy santo, me viene a la mente muchos mensajes o muchas conversaciones que hemos tenido con hermanos, en el cual hablan de su obediencia a Dios, pero los escucho muchas veces que linda con la misma obediencia del Antiguo Testamento. Es decir, un ejemplo, ¿no? El Antiguo Testamento dice, por ejemplo, no robarás o no mentirás. Y como que ellos dicen ya, ok, yo voy a cumplir con esto porque yo amo a Dios y está bien, todo está bien. Pero la forma en que lo están llevando a cabo o tratando de llevar a cabo, me suena un poco como en el Antiguo Testamento cuando se le daba el mandato y había que cumplirlo, y había todo un esfuerzo y una lucha por cumplir, y se caía y no cumplían, etcétera. Entonces, yo digo, ¿no? Me pregunto, si se supone que en la época de la gracia, el Señor Jesucristo ya cumplió con toda la ley, y Él ha venido a morar a nosotros para que Él cumpla la ley en la medida que le creamos y que confesemos con nuestra palabra la verdad de la palabra de Dios, y sea Jesucristo el que cumpla con la ley dentro de nosotros, y nuestra obediencia más bien sea a eso que hemos creído, a la fe y a la proclamación de la palabra de Dios. No es así, digo yo, o ¿por qué no puede ser que la misma obediencia del Antiguo Testamento se traslade otra vez al Nuevo Testamento de una manera idéntica? Se supone que la época de la gracia le ha costado al Señor Jesucristo su vida, entonces debería ser algo diferente. Bueno, un poco traigo el tema a conversación para poder discutirlo y buscar porciones de la Escritura que puedan respaldar y guiarnos a toda verdad. Es que el problema de la gente es que no ha entendido claramente lo que es la gracia, la justificación, la redención y todo aquello que nos está hablando al respecto de la salvación del Señor Jesucristo en nosotros. Y el problema es de que ellos creen, como el pueblo judío, digamos que tenía que cumplir con ciertos ritos, con ciertos rituales para poder satisfacer el corazón de Dios al respecto de la ley. Pero no es así. Y lastimosamente hasta el día de hoy, como tú has estado diciendo, se sigue enseñando de que uno tiene que cumplir con ciertas cosas para poder satisfacer esa demanda de la ley y esa necesidad del corazón de Dios. Pero a la hora de la hora, eso no cumple lo que dice la palabra de Dios al respecto de lo que Cristo vino a hacer. Porque Jesucristo vino a hacer, y cuando Él dijo, consumado es, en la cruz del Calvario, estaba hablando totalmente de todo. Él había hecho y cumplido todo, absolutamente todo. No teníamos que nosotros hacer nada, simplemente creer, recibir y aprender a obedecer a lo que la palabra nos daría. Eso es lo que ahora estamos aprendiendo a vivir. Pero justamente algunos están supuestos todavía a que creen que tienen que hacer algo para ayudarlo a Dios o para ayudarse a su salvación, o para ayudarse para que le den gracia a Dios. Sí, bueno, al principio, dale George, de repente tienes tú un planteamiento. Sí, disculpen, también tuve un ligero inconveniente y yo veo que en el Antiguo Testamento incluso dice lo mismo, ¿no? O sea, dice, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Esta es una relación de persona a persona. Que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos. Este es el hacer, ¿no? Al hacer, que andes en todos sus caminos. Y que lo ames, esta es la persona.
otra vez una relación directa con la persona y que lo ames. ¿A quién? A Dios, pues. Y sirvas a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Pero la iglesia, de alguna forma, se ha quedado sus ojos fijados en el servicio, nada más. Y entonces viene a ser en la práctica el que si yo cumplo, si yo hago, si yo obedezco, entonces estoy bien con Dios. Bueno, eso es con lo que Dios te ha demandado que hagas, pero ¿y tu relación con Dios cómo queda? Con la persona de Dios. Dios es una persona, es espíritu, pero es una persona. Y Él está esperando que tengas una relación personal con Él, ¿no es cierto? Y esa relación personal, la única forma de desarrollarse, bueno, ahora estamos en ventaja para el pueblo de Israel, todavía venía de Cristo. Pero como dijo Jorgito, esa parte que todavía no venía de Cristo, se solucionó con los sacrificios que Dios mismo le enseñó al pueblo de Israel para otra vez tener una relación personal con Dios otra vez. El sacrificio era restaurar la comunión, porque eso era como una ilustración a lo que iba a venir. Después iba a venir el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, e iba a quitar el pecado de todos nosotros. Entonces, el sacrificio era solamente una ilustración, que si la obedecía el pueblo de ese tiempo del Antiguo Testamento, pues otra vez se restauraba su comunión con Dios. Y así cada año lo hacían, ¿no? ¿Para qué? ¿Con qué motivo? Restaurar la comunión con la persona de Dios. Pero, George, otra vez más, sí, perdón. George, quería tomar esa palabra antes que continúes. Tú hiciste referencia a Deuteronomio, ¿no? Y Sí. decías, esto te mando yo, que temas y que ames al Señor, ¿no es cierto? Que ames. Sí, así. Ya, y es un llamado a la voluntad de la persona en esa oportunidad. Así es. Y le decía, ama a Dios, amarás al Señor, ¿no? Lo cierto es que después ya la palabra de Dios nos revela que ningún hombre ha podido cumplir con la ley. Sin embargo, estoy leyendo aquí en Romanos 8, mira la diferencia que estoy leyendo ahorita por este verso, de qué manera amamos a Dios ahora, pero no con el mismo espíritu de ley, sino en el espíritu de la gracia, dice. Porque ustedes no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Quiere decir, lo que yo entiendo es que en el Nuevo Testamento el que nos lleva a amar a Dios no es un mandato, es el mismo espíritu de Dios, el espíritu de adopción que dice que hemos recibido, lo cual los antiguos no recibieron ese espíritu, y dice que ese espíritu es el que nos mueve a amar y a decirle Abba Padre. Claro, ahí el gran problema pues de la iglesia, especialmente cuando está supeditada a creer de que necesita hacer cosas para poder tener cosas, cuando se supone que ya lo tiene, creyendo en el Señor Jesucristo. O sea, no necesitamos hacer absolutamente nada por nuestra salvación, ya está establecida en la persona de Jesús. No necesitamos hacer sacrificios para tener, digamos, un acercamiento y una relación correcta con el Señor, no, porque Dios lo va a rechazar. La única manera de que podamos acercarnos a Dios es a través de la persona del Señor Jesucristo, que es aquel en la cual ha cumplido la ley, porque la Biblia dice que Él es el cumplimiento de la ley. Si Jesucristo es el cumplimiento de la ley, entonces significa que cuando yo estoy escondido en una relación íntima con Él de día a día, estoy prácticamente cumpliendo la ley. Claro. Ya, por esa relación que tengo con Jesucristo. Pero hagamos una cosa, creo que la diferencia en la salvación, que no es por obras, sino es por fe, yo creo que eso la iglesia como de alguna manera lo tiene clara. Lo que yo escucho en los creyentes y también en predicadores es que no es en cuanto a la fe de la salvación, sino es en cuanto a la santidad, en cuanto a crecer en santidad, en amor, en devoción a Dios, en fidelidad. Y como de alguna manera, otra vez dice, hagan esto y hagan el otro porque Dios ha dicho así y Dios ha dicho así. O sea, de alguna manera nos deslizamos al Antiguo Testamento sin darnos cuenta
Y yo estoy recordando cosas que lo hemos conversado a la interna y creo que todos hemos participado, que de repente hemos estado en una circunstancia en la cual hemos escuchado la voz del Espíritu y de repente el Espíritu nos dice, por ejemplo, no sé, vayan a la derecha, ¿no? No es la ley, no es el escrito. En ese momento, ese Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros nos da una guía, nos dice algo, o de repente nos da una convicción de pecado y un buscar a Dios en arrepentimiento, y ahí yo me doy cuenta que en ese momento lo que Dios nos está pidiendo es que obedezcamos a esa voz, a la voz del Espíritu, el Espíritu que está dentro de nosotros, que probablemente esté en línea con la ley, pero en este momento el Espíritu de Dios que ha hecho morar en nosotros nos mueve a la obediencia. Y ya está en nosotros tomar la decisión de hacerle caso a esa voz del Espíritu. Pero ¿sabes qué cosa, César? Yo creo que la iglesia, desde mi observación, tiene un problema digamos, de ignorancia. Y ojo, ignorancia no necesariamente su santificación, sino ignorancia en lo que significa su salvación. O sea, cada uno de nosotros, bueno, ya Jesús ha venido en la cruz del Calvario, soy salvo. ¿Sí? ¿Estás seguro de entender lo que significa la salvación? ¿Estás seguro de entender lo que significa tu salvación en Jesucristo, en la cual Él hizo y Él logró por medio de la justificación, la redención, el pago, el derramamiento de su sangre y todos aquellos conceptos que tienen que estar imbuidos en ese concepto de salvación? Y eso es lo que la iglesia no sabe. Cuando uno le pregunta a un creyente, dime, ¿qué es la justificación? Te responde de una manera rara, confusa. Cuando uno le pregunta, ¿y qué es la redención para ti? ¿O por qué la sangre de Jesucristo tuvo que ser derramada? Entonces son muy pocos aquellos que te están dando una explicación correcta de la doctrina de la salvación. Y eso implica que si hay un error en esa forma de entender la doctrina de salvación, pues de hecho también va a haber un error en la forma como aplicas para santificarse cada día, cada día. Jorge, pero esos son fundamentos de la fe, ¿no? Correcto. Son los fundamentos, o sea, ahí se para el cristiano para estar confiado, ahí se para el cristiano en esas doctrinas, son centrales. Por eso, la pregunta es, la redención. George, cuando el diablo, por ejemplo, tienta, cuando el diablo está tentando, ¿a dónde va las dardos de fuego del maligno? Va al fundamento, al fundamento. El creyente debe tener claro cómo funciona y cómo opera y qué es lo que obtiene como herencia, porque eso tiene que ver qué es la herencia de lo que hemos recibido del Señor Jesucristo en su persona, y es una herencia, digamos, diaria, continua, viviente, en la cual nosotros, digamos, disfrutamos en el día a día. Ya, digamos, vamos a hacerlo con un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo de repente con eso se entiende mejor, ¿ya? Digamos, como dijo Jorge, yo soy tentado. Muy bien, soy tentado. Y soy tentado en algo que va a verse desde fuera como un pecado, y que agrede o hiere la iglesia con una mancha, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Primero, yo tengo que recordar, como la doctrina de la justificación. Yo no me limpio, yo no me justifico solo, no puedo. Jesucristo ha hecho ese trabajo por mí, Él ya me justificó. Y entonces, cuando yo digo esta verdad, esta doctrina, Jesucristo me ha justificado, no quiere decir que porque me justificó yo tengo licencia para pecar. No, yo no tengo licencia para pecar. En ese mismo momento que yo estoy pensando en la doctrina de la justificación, o sea, el que me limpió, no que yo me limpio solo, el que me limpió ya me ha justificado. Haga o no haga otras cosas, otros pecados, yo ya soy justificado en Cristo. Y entonces lo que me corresponde a mí para seguir en esa línea de justificado es acudir a Dios con un fundamento, con un argumento bíblico que yo pueda salir del momento. Por ejemplo, dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces,
pero ¿qué hace la iglesia que no conoce esto? Viene la tentación, dice, bueno, yo soy justificado. Entonces, como yo soy justificado, puedo pecar porque no me hace nada, no me hace más pecador ni menos pecador, porque yo ya soy justificado. Y es cierto, esa es la doctrina de la justificación. Jesucristo ya lo justificó. Pero lo que sigue adelante es corresponder a que yo encuentre un argumento bíblico que me ayude a saltar esa prueba o a superar esa prueba y no acomodarme más bien a lo que es mi carne y caer en esa falta de pecado. Entonces, ¿qué hago? Hago que otros hermanos que ven más nuevos en la fe o inmaduros digan, ya, si así se vive, entonces ya pues yo ya soy justificado, yo no tengo que hacer nada. No tengo que hacer nada porque yo... Perdón, George, hay una palabra que Dios dice sobre ese tema de yo ya he sido justificado y es una doctrina básica, y lo cual es cierto. Pero hay una palabra que Dios siempre dice por toda la Escritura, es permanecer en aquello que has recibido. Amén, ahí está. Entonces, ¿cómo permanezco? ¿Cómo permanezco? Como, por ejemplo, dije, un argumento bíblico que es resistir al diablo, hay muchos, pues resistir al diablo y él huirá. O sea, él me va a seguir tentando en esa área que me es débil, pero si yo lo resisto, no le hago caso, lo ignoro, le digo vete en el nombre de Jesús, voy a tener la victoria. Entonces, ojo que antes dice someteos a Dios, ¿eh? Claro, pero es importante, no nos olvidemos, el hecho de someterme a la doctrina de Dios, porque tengo que someterme a la doctrina de Dios en esa relación íntima que tengo con el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo y la palabra, entonces significa de que yo debo de qué cosa permanecer. Permanecer significa de que debo de estar practicándolo en el día a día. No significa de que yo el día domingo lo recibí y lo olvidé. Bueno, ya lo recibí, ya el Señor será el que me lo haga recordar. Pero no es así. Yo tengo que velar por mi integridad, tengo que velar por mi crecimiento, tengo que velar por mi desarrollo espiritual, emocional y relacional con el Señor Jesucristo. No es pues simplemente decir, mira, el domingo voy a la iglesia. No, mi responsabilidad es seguir conviviendo con el Señor Jesucristo, no solamente el domingo, sino todos los días. Un estilo de vida. Y es un estilo de vida que significa permanecer en lo que Cristo ha hecho por mí. O sea, porque lo que el diablo... ¡Aleluya! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Lo que Cristo ha hecho por mí. Y ese es el problema. Muchos están dudando de lo que Cristo ha hecho por ellos y por hecho que su santificación no está cumpliéndose como debiera de ser. Aquí hay un verso que quiero reforzar esto que estamos hablando. Dice, porque somos hechos participantes de Cristo siempre y cuando retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Así que si eres participante de Cristo y estás llevando tu vida como te da la gana, verso que está en Hebreos 3:14, nos advierte que somos hechos participantes siempre y cuando permanecemos, porque dice hay que retener hasta el fin nuestra confianza del principio. Ahora sí está claro, gracias, me han desasnado, hermanos. Pucha, ¿cómo te vamos a desasnar? Tú no eres un asno, George. Estás gordito, pero no eres un asno. ¿Y cuántos minutos nos quedan, Nos quedan la totalidad de 6 minutos. Yo creo que ahí está, pero clarísimo, gracias a Dios. Claro, de eso depende, ¿no? Esa doctrina tiene que permanecer, pues no es que solamente lo tengo que conocer, ¿no? Ya, vivir como se me da la gana. Hermano, yo quiero ir a algo más, yo quiero ir a algo que he estado escuchando mucho y no saben el dolor que tengo en mi corazón, que a hijos de Dios que han sido rescatados de su vana manera de vivir, que han confiado en el Señor y que conocen estas cosas que hasta aquí hemos hablado, yo he escuchado enseñanzas que dicen que para caminar en santidad tienen que hacer esto y lo otro. Entonces yo me pregunto, si ya hemos salido de esa ley que dice que la ley te condena, porque con la ley no podemos cumplir con la ley, y si hemos salido de eso y ya sabemos que somos salvos, que hemos recibido la salvación, ahora hemos visto que hay que permanecer, y ese es un ejercicio de fe.
que me digan que para crecer en la santidad voy a regresar, como dice Gálatas otra vez al principio, a que tengo que obedecer A, B, C, D, los 10 mandamientos para caminar en santidad. Entonces, hay algo que no cuadra en este asunto, hay algo que me hace pensar algo no está bien. Sí, ¿sabes qué no está bien, César? Lo que no está bien es que la gente no está aprendiendo, o sea, los creyentes no están aprendiendo a vivir en una relación íntima con el Espíritu Santo, que es lo que Pablo hizo. Porque Pablo dijo claramente, ya no vivo yo. O sea, significa de que uno ya no hace lo que le da la gana, ni tampoco por la herencia de los padres, ni tampoco por lo que te apetece. Ya no vivo yo. Sino que ahora dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora, la realidad del día a día. Y ahora lo que vivo en la carne, en el cuerpo, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, cuando significa que ya tengo el Espíritu Santo y ahora estoy en el Espíritu Santo, entonces ahora debo de aprender a convivir con el Espíritu Santo, como dijo la palabra. Si habéis recibido el Espíritu de Dios, andad en él, dice la Biblia. Wow. Entonces, no solamente es cuestión que con la doctrina, porque cualquiera tiene doctrina, hasta los teólogos tienen doctrina, pero no han sido convertidos. Mucha gente habla de la Biblia, pero no es convertida. ¿Qué cosa es ser convertido? Cuando tú vives la vida de Cristo a través del Espíritu Santo en el cumplimiento de la palabra. Jorge, amén. Acabas creo que ese último momento es clave para lo que estamos hablando. Jesucristo, antes de partir al cielo, dijo, es necesario que yo me vaya. ¿Por qué? Porque en el cuerpo que él tenía estaba limitado para llegar a toda la iglesia que después iba a esparcir por todo el mundo. Correcto. Entonces había necesidad de que venga el Consolador, o sea, el Espíritu de Dios, que sí puede estar en todo corazón y sí puede estar en todo el planeta al mismo tiempo porque es Dios. Y este tiempo es un tiempo que no entiendo por qué los que lo hacemos deliberadamente o los que lo hacemos sin darnos cuenta, no nos relacionamos con la persona del Espíritu Santo. Cuando este es el momento de relacionarnos con el Espíritu Santo, porque Jesucristo dijo, es necesario que yo me vaya y envíe al Consolador, porque Él estará con vosotros hasta el fin del mundo. O sea, este tiempo es de la persona del Espíritu Santo. Jesucristo tuvo un tiempo sobre esta tierra y afectó a miles de personas, pero el Espíritu Santo cuando vino, se esparció por toda la tierra. Por eso la iglesia está en todo el mundo, en toda la tierra, y está esperando que tú y yo nos comuniquemos, tengamos una relación con una persona, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza, es Dios Espíritu Santo. De tal manera que relacionándote con Dios Espíritu Santo, ahí vamos a vivir el estilo de vida de Jesucristo. Ahí vamos a ser santos como Él es santo. No hay otra forma. No hay otro misterio. Porque la única manera de ser santificados es a través de la persona del Espíritu Santo. No existe otra forma. Si existe otra forma, entonces somos herejes, porque estamos haciendo cosas diferentes a lo que la Biblia nos plantea. Y ese es el gran problema de algunos que están diciendo que tienes que hacer tal cosa, tienes que lograr tal cosa, tienes que hacer tal ritual, que tienes que comprar tal cosa. ¿Para qué? Para ser salvos. Es lo como nos decían que teníamos que comprar, por ejemplo, una indulgencia para que tengamos, digamos, no tengamos pecado y podamos entrar al cielo. Entonces es lo mismo. Pero la idea es aquí claramente de que si hemos nosotros nacido del Espíritu, también tenemos que andar en el Espíritu. Amén. Así de sencillo. O sea, hemos nacido del Espíritu en Cristo Jesús, ahora andemos en el Espíritu en Cristo Jesús para que se cumpla lo que Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Jóvenes, estando a un minuto para terminar, permítanme dejar a toda iba a decir la congregación, a todos los amigos de la radio, permítanme dejarle Juan 1:17 que dice lo siguiente: la ley fue dada por medio de Moisés. Cuando algo es dado de esa manera es impersonal. Viene Moisés y nos da la ley, es impersonal, pero agrega, pero la gracia, que es de lo que estamos hablando, y la verdad. En la ley no hay verdad, en la ley hay obediencia nada más, pero la gracia y la verdad no nos han dado, sino nos han llegado, dice.
nos ha llegado por medio de Jesucristo, es personal, es una persona, la gracia y la verdad nos llegan, la ley es dada, la gracia y la verdad nos llegan, y eso es algo muy importante para que los que estén reflexionando ahí en sus casas, porque desgraciadamente ya nos venció el tiempo, así que nos despedimos, sí. Ha sido una alegría estar con todos ustedes, ¿no? Sí, amigo, gracias. No se olvide de que durante la semana Trazando la Plomada continúa atendiéndolos. El teléfono de la oficina es 224-4539. Dios le bendiga. Gracias. Chao, chao. Chao.